Hola, ¿cómo están todos? El lunes pasado, en el capítulo 10 o en la décima edición de 1984, lamentablemente se me cayó el internet y quedó cortada eh, la lectura de esa noche. Y esa lectura era la lectura final. Nos hicieron falta 10 o 15 minuticos de lectura. Por eso hago este video, no en vivo, sino pregrabado para terminar nuestro libro 1984. Porque este jueves comenzaremos un libro nuevo que pues será una sorpresa. Así que este video es para terminar 1984. En la miniatura va a aparecer como lectura en vivo, pues evidentemente no lo es, pero lo importante es que ya es la última parte de nuestro libro. Entonces voy a comenzar donde quedó cortado el video de la lectura número 10. No había telepantallas, pero debía de haber micrófonos ocultos. Además alguien podía verles. Daba igual, nada importaba. Podrían haberse tumbado o hacerlo en el suelo si hubiesen querido. Se le puso la carne de gallina de frío al pensarlo. Ella no respondió al contacto de su brazo, ni siquiera trató de soltarse. Entonces Winston supo en qué consistía el cambio. Tenía la tez cetrina y una larga cicatriz, oculta en parte por el pelo, que le cruzaba la frente hasta la sien. Pero no era ese el verdadero cambio. Su cintura se había vuelto sorprendentemente más gruesa y rígida. Winston recordaba que en una ocasión, tras la explosión de una bomba volante, había ayudado a sacar a rastras un cadáver de entre las ruinas y le había sorprendido no solo lo mucho que pesaba, sino su rigidez y lo difícil que era manejarlo, como si en lugar de ser de carne hubiese sido de piedra. Lo mismo le había ocurrido al cuerpo de Julia. Pensó que el tacto de su piel también debía de haber cambiado. No intentó besarla y tampoco hablaron. Mientras regresaban andando por la hierba, ella le miró directamente por primera vez. No fue más que una mirada fugaz, cargada de asco y desprecio. Winston se preguntó si sería una antipatía emanada del pasado, o si se le inspiraría también su rostro hinchado y las lágrimas que el viento le arrancaba de sus ojos. Se sentaron en unas sillas de hierro, uno al lado del otro, aunque no demasiado cerca. Winston vio que Julia estaba a punto de hablar. La joven movió el pie con torpeza unos pocos centímetros y aplastó a propósito una ramita. Sus pies también parecían haberse vuelto más grandes. Te traicioné, le espetó sin más. Y yo a ti, respondió Winston. Julia volvió a mirarle con desagrado. A veces, dijo, te amenazan con algo insoportable e inconcebible. Y empiezas a decir, no me lo hagáis a mí, hacédselo a otra persona, hacédselo a fulano o a mengano. Mientras intentas convencerte de que fue solo un truco, que solo lo dijiste para que te dejaran en paz y que no hablaras en serio. Pero no es cierto. En el momento en que ocurre lo dices de verdad. Crees que no hay otra manera de salvarte y estás totalmente dispuesto a que sea de ese modo. Quieres que se lo hagan a otro. Te traes sin cuidado que sufra. No piensas más que en ti. No piensas más que en ti, repitió él. Y después ya no vuelves a sentir lo mismo por esa persona. No, reconoció Winston. Ya no sientes lo mismo. No parecía haber más que decir. El viento les aplastaba los finos monos contra el cuerpo. De pronto les resultó vergonzoso seguir allí en silencio. Además hacía demasiado frío para quedarse allí quietos. Ella dijo que tenía que coger el metro y se puso en pie para marcharse. Tenemos que vernos otro día, dijo Winston. Sí, respondió Julia. Ya nos veremos. La siguió indeciso un rato, varios pasos por detrás. No volvieron a hablar. Ella no intentó quitárselo de encima, pero anduvo deprisa para que no pudiera alcanzarla. Winston había decidido acompañarla hasta la estación, pero de pronto la idea de seguirla con aquel frío le pareció inútil e insoportable. Le dominó el deseo no tanto de alejarse de Julia como de volver al café del Castaño, que nunca le había parecido tan atractivo como entonces. Pensó con nostalgia en su mesa del rincón, con el periódico, el tablero de ajedrez y la inagotable provisión de ginebra. Además, allí haría calor. Un instante después, permitió que se interpusiera un grupo de personas. Hizo un vano intento por alcanzarla. Luego empezó a andar más despacio. Se dio la vuelta y se marchó en dirección opuesta. Cuando llevaban dados unos 50 metros se volvió. Había poca gente en la calle, pero ya no se la veía. Habría podido ser cualquiera entre aquella docena de figuras apresuradas.
Tal vez su cuerpo grueso y rígido ya no fuese reconocible por detrás. En el momento en que ocurre lo dices de verdad. Y así era. Winston no solo lo había dicho, sino que lo había deseado que le echaran las ratas, que le echaran encima a ella las... La música que estaba emitiendo la telepantalla cambió. Se oyó una nota quebrada, burlona, la nota amarilla, y luego, tal vez no estuviese ocurriendo, quizá fuese solo un recuerdo en forma de sonido. Se oyó una voz que cantaba: bajo las ramas del castaño te vendí y me vendiste. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Un camarero reparó al pasar en que su copa estaba vacía y volvió con la botella de ginebra. Alzó la copa y la olisqueó. El líquido se volvía más horrible con cada trago que daba, pero se había convertido en el elemento en que nadaba. Era su vida, su muerte y su resurrección. La ginebra le sumía en un estupor cada noche y la ginebra lo revivía por las mañanas. Cuando despertaba, rara vez antes de las 11, con los párpados pegados, la boca seca y la espalda tan dolorida que parecía que se le hubiese roto, le habría sido imposible incluso incorporarse de no ser por la botella y la taza que tenía sobre la mesita de noche. Hasta mediodía se quedaba con la mirada perdida y la botella siempre a mano, escuchando la telepantalla. Desde las 15 hasta la hora de cierre pasaba el tiempo en el castaño. A nadie le importaba lo que hiciera. Ya no le despertaban a toque de silbato ni le reconvenía la telepantalla. De vez en cuando, 2 días a la semana, iba a un despacho polvoriento y casi olvidado en el Ministerio de la Verdad y trabajaba, o fingía trabajar un rato. Lo habían enviado a un subcomité que había surgido de uno de los innumerables comités que estudiaban las dificultades menores surgidas de la compilación de la 11ª edición del Diccionario de Nueva Lengua. Su misión era redactar una especie de informe interno, aunque nunca llegó a saber acerca de qué trataba aquel informe. Tenía que ver con si las comas debían ir adentro o fuera de los paréntesis. Había otras 4 personas como él en el comité. Algunos días se reunían y luego se despedían enseguida, tras admitir con franqueza que en realidad no tenían nada que hacer. En cambio, otros días se ponían manos a la obra casi con ansiedad, aprovechando al máximo el tiempo y redactando borradores de largos memorandos que no llegaban a concluir, pues sus argumentaciones siempre acababan volviéndose extraordinariamente intrincadas y abstrusas, llenas de sutilezas a propósito de las definiciones, interminables digresiones, disputas e incluso amenazas de apelar a una autoridad superior. Luego, de pronto, se quedaban sin fuerzas y se quedaban sentados a la mesa mirándose con ojos apagados, como fantasmas que se disiparan con el canto del gallo. La telepantalla guardó silencio un momento. Winston volvió a levantar la cabeza. El boletín. Pero no. Solo era que estaban cambiando la música. Tenía el mapa de África dibujado detrás de los párpados. Veía el movimiento de los ejércitos como un diagrama. Una flecha negra que avanzaba verticalmente hacia el sur y una blanca que se desplazaba en horizontal hacia el este y cortaba a la otra por detrás. Alzó la vista como en busca de consuelo, hacia el rostro imperturbable del retrato. ¿Sería posible que la segunda flecha no existiera? Su interés volvió a decaer. Bebió otro trago de ginebra. Cogió el caballo blanco y probó otra jugada, jaque, pero sin duda no era la indicada porque... Involuntariamente un recuerdo flotó hasta su memoria. Vio una habitación iluminada por una vela con una enorme cama blanca. Él, un niño de 9 o 10 años, estaba sentado en el suelo agitando un cubilete y se reía emocionado. Su madre estaba sentada enfrente y también se reía. Debía de ser un mes antes de su desaparición. Era un momento de reconciliación en el que había olvidado el hambre que le roía las entrañas y había vuelto a sentir cariño por su madre. Recordaba muy bien aquel día. Fuera llovía a cántaros, el agua corría por el cristal de la ventana y dentro apenas había luz para leer. El aburrimiento de los 2 niños en la oscuridad del dormitorio resultaba insoportable. Winston lloriqueaba y no paraba de quejarse. Hacía fútiles peticiones de comida. Iba y venía por la habitación, descolocándolo todo, y pateaba los paneles hasta que los vecinos daban golpes en la pared, mientras su hermana lloraba de manera intermitente. Al final su madre le había dicho: «Si eres bueno, te compraré un juguete precioso que te gustará mucho». Luego había salido bajo la lluvia para ir a una tienda que había cerca y que aún abría de vez en cuando, y había vuelto con una caja de cartón que contenía un juego de la oca. Todavía recordaba el olor del cartón húmedo. Era un tablero muy precario, estaba agrietado y habían tallado tan mal los dados diminutos que apenas se sostenían.
Winston miró hosco y sin demasiado interés aquel objeto. No obstante, su madre encendió una vela y se sentaron a jugar en el suelo. Poco después, estaba de lo más emocionado y riéndose a carcajadas mientras las fichas avanzaban esperanzadas y volvían a retroceder casi hasta la casilla de salida. Jugaron 8 partidas y ganaron 4 cada uno. Su hermanita, demasiado pequeña para entender en qué consistía el juego, se quedó apoyada contra un almohadón y se reía contagiada por sus risas. Había pasado la tarde muy feliz, igual que en su primera infancia. Apartó aquella imagen de su memoria. Era un falso recuerdo. De vez en cuando le asaltaban falsos recuerdos. No tenía importancia, siempre que supieses que lo eran. Algunas cosas habían sucedido y otras no. Se volvió hacia el tablero de ajedrez y cogió otra vez el caballo blanco. Casi al mismo tiempo lo soltó con estrépito sobre el tablero y dio un salto como si lo hubiesen pinchado con un alfiler. Un agudo toque de trompeta había perforado el aire. Era el boletín. ¡Victoria! Siempre que un toque de trompeta precedía las noticias era que se había producido alguna victoria. Una especie de estremecimiento eléctrico recorrió el café. Incluso los camareros interrumpieron su trabajo y aguzaron el oído. El toque de trompeta había dado paso a un gran bullicio. Una voz emocionada farfullaba en la telepantalla, pero nada más empezar la ahogaron los gritos de la calle. La noticia había corrido como por arte de magia. Apenas pudo oír lo suficiente en la telepantalla para comprender que todo había sucedido tal como lo había previsto. Una enorme flota construida en secreto, un ataque por sorpresa contra la retaguardia enemiga, la flecha blanca cortando a la negra por detrás. Fragmentos de frases triunfales se abrieron por entre la algazara generalizada. Vasta maniobra estratégica, coordinación perfecta, derrota aplastante, 500,000 de prisioneros, desmoralización absoluta, control de toda África, la guerra más cerca del fin, victoria, la mayor victoria de la historia de la humanidad. Victoria, victoria, victoria. Debajo de la mesa Winston movía los pies de forma convulsa. No se había movido del asiento, pero en su imaginación corría y gritaba hasta ensordecer con la multitud de la calle. Volvió a contemplar el retrato del hermano mayor, el coloso que dominaba el mundo, la roca contra la que se estrellaban en vano las hordas asiáticas. Pensó que hacía apenas 10 minutos, sí, tan solo 10 minutos, dudaba de si las noticias del frente traerían la victoria o la derrota. No solo había perecido un ejército de Eurasia, había cambiado mucho desde aquel primer día en el Ministerio del Amor, pero la curación y el cambio definitivos e indispensables no habían sucedido hasta ese momento. La voz de la telepantalla seguía explayándose acerca de los prisioneros, el botín y el número de bajas, pero el griterío en la calle había disminuido un poco. Los camareros habían vuelto al trabajo. Uno de ellos se acercó con la botella de ginebra. Winston, sumido en una maravillosa ensoñación, no vio que le estaba llenando la copa. Ya no corría ni gritaba. Había vuelto al Ministerio del Amor. Todo estaba perdonado y su alma era tan pura como la nieve. Estaba en el banquillo confesándolo todo e implicando a todo el mundo. Recorría el pasillo de azulejos blancos con la sensación de andar a la luz del sol, con un guardia armado a sus espaldas. La tan ansiada bala estaba atravesando su cerebro. Alzó la vista hacia el rostro gigantesco. 40 años había tardado en entender la sonrisa que se ocultaba tras el bigote negro. Qué malentendido tan cruel e innecesario. Qué exilio tan obcecado se había impuesto a sí mismo de aquel pecho amoroso. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le rodaron por la nariz. Pero todo había acabado bien. La lucha había concluido. Se había vencido a sí mismo. Amaba al hermano mayor. Bueno, este es el fin de nuestro libro. 1984 de George Orwell. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá, muchas gracias por haberme acompañado, espero que hayan disfrutado una de las grandes obras maestras de la literatura y uno de los libros más comentados, sobre todo porque no importa el momento en que uno lo lea, es absolutamente actual y hay muchas formas de entenderlo, hay muchas formas de abordarlo y diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, un libro más que terminamos, queda para el recuerdo y para el análisis. Y comenzaremos en nuestra siguiente sesión de lectura otro libro que ese día les contaré, o cuando ustedes vean la miniatura del video ya sabrán de qué libro se trata. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves a las 8 de la noche.